Hola, hola, hola a todos, bienvenidos en Bonora. Estábamos esperando un puntico que entró mucha gente a nuestro encuentro de hoy. Estamos muy contentos de esto. Y debemos de decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque estamos de todas las bandas del mundo. Sí, aquí a un nuevo encuentro de Encuentros de Sefarad. De Sefarad, no, de Ahad. Bueno, también de Sefarad, porque somos de Sefarad todos los balabayes. Y vos voy a contar que, como dije en los otros encuentros, y somos en estos encuentros de Ahad y 8 instituciones que estamos aunadas para ofrecer estos encuentros de Ahad. Tenemos Aquí estamos de la Francia, tenemos el Centro de Investigación de Estambul, tenemos el Instituto Salti, tenemos, claro, la Autoridad Nacional del Ladino, tenemos Ladino Comunidad, el Instituto Moshe Gaon y la Universidad de Binghamton de los Estados Unidos, y nosotros, el Centro Cultural Sefarad, todos los balabayes les damos la bienvenida. Venidos en Bonora, estamos muy contentos de que somos tantos interesados en estos sujetos sobre la cultura y la lengua sefardí. Ya sabes que este es uno de los pocos encuentros que es enteramente hablado en ladino. Así que tenemos una oportunidad muy hermosa aquí de sentir nuestra lengua. Voy a presentar en primero, que somos recién todos entrados, lo que vamos a tener al próximo encuentro, el Ahad en Vignette. Vamos a tener como balabay a Brian Kirsten de la Binghamton University, y su musafir va a ser el doctor Joy Halley. No vos podrás sentir de dor en dor, de generación en generación, el ladino en los Estados Unidos. Esto será un gran encuentro y el doctor Jalio tiene una historia el ladino. Así que tenemos esto. ¿Qué señora? ¿Me estás sintiendo, no? Estamos todos, estamos sintiendo todos. ¿Está bueno el sonido? El sonido sí. ¿Cuál lo que pasó? Ok. Te hiciste mute. No fui yo, pero es que se sienten ruidos de las casas, entonces tenemos cada un punto de hacer mute a todo el mundo, pero ya estamos aquí. Bueno, vos voy a pedir a todos vosotros que nos estás visitando en este encuentro de Ahad, si queréis darnos una ayuda, porque ancheamos mucho el Zoom, porque nos quedaba mucha gente afuera. Y ahora ya estamos llegando casi a 150 personas que estamos adentro, y ya más y más van entrando cada minuto. Entonces, si vosotros queréis ayudarnos a los organizadores a poder pagar el costo alto que tiene el Zoom para tanta gente, os pedimos que si queréis podéis hacer donaciones en sfarad.com/encuentros. Ahí vas a encontrar, podéis hacer la cantidad que la aldiquera vos dé, y nosotros siempre estaremos muy agradecidos con todos. Ahora vamos a presentar nuestro encuentro de hoy, que yo estaba muy ansiosa de sentir sobre esto. Nuestra balabaya es la profesora Karen Sharhon, y ella va a presentar su actividad y, claro, también su muy destacado musafir. Aló, Karenica, ¿cómo estás?
Bienvenidos todos, buenos días a todos, bienvenidos, qué hermoso ver vuestras caras rientes, qué hermoso. Hoy tenemos un musafir muy valutoso. Es un hombre de las 1000 maravillas. Aquí yo voy a hacer ahora un share screen y va a empezar con el PowerPoint. Bueno, aquí hoy vamos a sentir hablar a Silvio Ovadia. Es mi amigo, mi patrón y un hombre maravilloso que hizo realizar mis sueños desde muchos años. Silvio nació en 1955 en Estambul. Estudió en Saint-Benoît, Liceo Francés, y en la Universidad Técnica de Estambul estudió ingeniería. Es hombre de hecho y industrialista. Tiene muchos marafetes. Es hombre aficionado de la historia, de la cultura sefaradí. Y por esto lucha mucho para la preservación de nuestra cultura y también de la lengua de nuestros antepasados. Fue la sola persona durante años y años que dio apoyo a nuestro grupo de música Los Pájaros Sefaradís. Es muy capace, muy inteligente y tiene 1000 carpuces debajo de los sobacos. Qué pecado que no podemos tener unos cuantos clones de Silvio. La vida nos sería mucho más fácil. Empezó a ser activo en las instituciones de mancebos en nuestra comunidad, continuando ser el editor general de la Gaceta Shalom de 1986 a 1998. Después era presidente de la comunidad de 2004 hasta 2010. Y después presidente de la fundación de 500 años y del museo y también del Centro Sefaradí de Estambul. Ya vos podéis imaginar qué carácter de hecho tiene y es presidente de muchas otras instituciones. Es también escritor en el Shalom y el Amanecer y desde muchos meses y años que escribe en el Amanecer y en el Shalom sin cansarse, mismo si tiene miles de hechos, llené escribe, mismo si es al cabo minuto, lo esperamos que escriba sus artículos, porque siempre son muy buenos. Ahora, Silvio nos va a hablar del Museo Judío de Estambul y es el único museo que se topa entre los países musulmanes en el mundo. Ahora tenemos un chico video que vos vamos a mostrar para introducir el museo y después le voy a dar la palabra a Silvio. Bueno. Momento. Ok. Ahora, Silvio, te voy a dejar la palabra para que nos contes. Empezaremos, si quieres, contándonos un poco de la historia del museo, cómo se fundió, cuándo y dónde,
Contamos también sobre la fundación de los 500 años. Con placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estoy muy contento hoy de presentar el Museo Judío de Estambul. Y es realmente la primera vez que va a hacer esta presentación en judeo español, en latino. Va a ser la primera vez y espero que no va a ser la vez de al cabo. La comunidad judía de Estambul y de Turquía fundó en el año 1989 la fundación de los 500 años, porque vieron que en el año 1992 van a fiestar, van a conmemorar, van a fiestar la venida de los judíos en las tierras turcas y van a conmemorar la expulsión de los judíos de la España. Y este modo, esta fundación fue fundada. Pensaron de abrir un museo, pero no pudieron reunir en los 3 años que venían. Esta fundación alcanzó a abrir un museo en el templo de Zulfaris en el año 2001. Y no era un lugar muy grande, En el año 2015 dieron carácter de trocar de lugar y el museo se transferó al lado de la sinagoga de Neve Shalom. Había 2 puntos con esto. El primero era que muchas personas puedan visitar el museo, porque muchas personas querían visitar la sinagoga y el museo. Y cuando estas dos son uno al lado del otro, hay muchas personas que visitan. Es muy fácil de visitar. El museo es cerrado solo día de Shabbat, sino es abierto 6 días a la semana. El día de viernes los cerramos un poco más presto, sino cada día es posible de visitar. Y el año pasado tuvimos cerca de 16.500 personas que visitaron el museo. No sé si es mucho o si es poco, pero no es una excepción. Solo tenemos cada año el Día Europeo de la Cultura Judía. Antes se fiesta el mismo día en toda la Europa y todo es sin tomar paras y muchas personas visitan. Estamos haciendo este evento en el museo y solo el año pasado 2.400 personas visitaron en un día el museo. Si no, es 14.000 personas que visitaron en un año el museo. Este año es muy difícil. Salimos 2 meses y medio el museo. Hoy fue muy bueno. Había 30 personas que visitaron, que es un buen cifro hoy en día, porque no tenemos muchos turistas y empezó, puede ser, ahora a venir ciertos turistas. Y de día en día tenemos más personas que vienen a visitar el museo. El museo es muy importante por la población turca musulmana. Después del evento que vivimos en el año 1986, que ciertos terroristas entraron al Neve Shalom y hubo 20 personas que se murieron con las bombas. Después de este tiempo, ninguna persona tuvo el derecho de poder visitar una sinagoga judía. Y el museo para esto es una ocasión y todos los que quieran pueden venir al museo y visitando el museo tenéis la ocasión de ver el Kal de Neve Shalom. Si este día hay una boda, podéis asistir a la boda de la ventana que se topa arriba. Y este modo, más hay grupos que vienen especialmente para ver estas bodas. El museo está organizando
de parte de esto, tours de Galata, tours de Balat, para que las personas puedan ver todas las keilas, todas las sinagogas que se topan en Galata. Galata, o como decimos la Kula, es el cuartel el más importante en la historia de los judíos de Estambul, mismo de Turquía. Entre los años 1920 y 1965, más de 60,000 personas vivieron en este cuartel y fue el corazón de la judería de Estambul y de Turquía. Hoy puede ser 5 o 10 personas que moran en este cuartel, o hay nuevos mancebos que empezaron a venir a este cuartel para vivir. Si no, no es lo que pensamos años antes. Cuando vinís a visitar el museo, ahora está mostrando una piedra arqueológica. Queremos mostrar a los que vienen al museo que la historia de los judíos de Estambul y de la Turquía no empieza en el año 1492. Empieza 2400 años antes. Todos sabéis, puede ser, la Keila que se topó cerca de Izmir, en Manisa, Sardes. Es del segundo ciclo. Ahora estás viendo una otra piedra que es de una otra búsqueda arqueológica y ahora vamos a trocar esta partida en la entrada del museo para que la gente pueda saber la historia de los judíos que vivieron en el imperio bizantino, en Anatolia, toda la historia. Y hay 2400 años que los judíos vivieron en Anatolia. Hoy en día hay nuevas búsquedas arqueológicas y están topando nuevos templos donde los judíos emplearon. Sabemos que después de la destrucción del primer y del segundo templo, hubo muchos judíos, los judíos mizrahís, que vinieron en las tierras de Anatolia. Tenemos una carta donde vemos que podemos activar tocándola y vemos todos los judíos que vinieron de la España a la Italia, a la Holanda, a la Francia, a la Grecia y al Imperio Otomano. Podemos ver todos estos movimientos en esta carta, mapa geográfica. Karen quiere mostrar dos libros. Al lado de esto se topa dos libros. El primero es el Meam Loes. El Meam Loes es las explicaciones de la Torah que hizo nuestros rabinos durante muchos años. Y no hay solo un rabino que escribió, hay muchas personas que escribieron el Meam Loes, y en ladino es el mejor libro, el mejor libro de explicaciones que se topa en nuestra cultura. El segundo libro es el Midrash Tehilim. El Midrash Tehilim, la primera imprimería en el Imperio Otomano, fue fundada en el año 1493, un año después que los judíos vinieron de la España. Y en Ortaköy se fundó la imprimería David ibn Nahmias. Y este libro, Midrash Tehilim, fue pintado en 1512 en esta misma imprimería. Y es un libro realmente para nosotros muy precioso y lo marquimos en una cantidad de libros. Me está mostrando ahora en una partida del museo se topa las escuelas.
Y en las escuelas de la Alianza tienen un lugar muy, muy importante en la vida de los judíos de Estambul y de Turquía. Solo en el Imperio Otomano, las escuelas de la Alianza abrieron 115 escuelas. En estas dos fotos estás viendo la escuela de la Alianza en Edirne para los Ellos. hijos, y para las hijas tenían una otra escuela, y estas escuelas fueron abiertas en el principio de la República, porque después de la República no quisieron que escuelas con dirigentes de otros países puedan laborar en la Turquía. Empezando por la escuela de Kamondo, que no se habla mucho, que hizo ganar muchas personas a la comunidad judía de Turquía, y después las escuelas de la Alianza, trocó el mazal de los judíos del Imperio Otomano. ¿Nos puedes hablar de la pared problemática que hay? Sí, tenemos en una pared todos los cónsules y ambasadores que estaban en la Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En esto, para cada facto, no estamos ¿Cónsules de qué seguros. país? De Turquía. Los Cónsules. cónsules de Turquía que laboraban en Francia, en diferentes ciudades, en la Italia, en la Suiza, en la Bélgica, en todos los países. Y hay discusiones si ayudaron bastante los judíos que tenían un pasaporte turco. Y esto es cada vez hay una discusión, hay nuevos libros que hablan contra ellos, y nosotros en la pared tenemos muchos detalles. Puede ser que ciertos de estos detalles no puede ser verdad. Puede ser problemas. Ahora, hay dos cosas que no son mencionadas, y tenemos la intención de trocar ciertas cosas. Tuvimos en Lyon un cónsul honorario, el señor Touvier, que recibió 3 años antes, no está en vida, 3 años antes, el premio de Justos de Yad Vashem. Y él, con la aprobación del cónsul de Marsilia, dio unas cuantas cientos de pasaportes a judíos que no lo merecían. Y el cónsul de Marsilia no faltó y lo ayudó para que dé estos pasaportes. El segundo punto que no se habla, no tenemos bastantes documentos para aprobar completamente, es el cónsul de nuevo de Marsilia, Bedi Arbel se llama, y ayudó para que los judíos de Córcega se salvan, y se salvaron. Tenemos una o dos gacetas sobre esto, pero no tenemos bastantes documentos para aprobar que el señor Bedi Arbel, el cónsul de Marsilia, ayudó los judíos de Córcega. Esto es muy importante. Una otra cosa, en el misma pared tenemos documentos sobre los profesores que vinieron en la Turquía en 1933 de la Alemania, la más grande partida de la Alemania, y realmente que formaron todas las universidades de Estambul y de Ankara. La más grande partida eran profesores muy famosos. Malosamente, la más grande partida se fueron a la fin de la guerra, de la Segunda Guerra, a las Américas, a la Inglaterra, a la Alemania, y tornaron. Se quedó, puede ser, 3 o 4 entre estos miles de personas. Estos miles de personas formaron el ópera en Turquía, formaron
los centros arqueológicos laboran en todo modo de cosas. Unos cuantos meses antes, un profesor de la universidad, un profesor turco-musulmano, dijo que quería dar el microscopio del profesor Schwartz. Era un profesor muy famoso y empleaba un microscopio. Este microscopio lo dio regalo al museo para escapar esta partida. ¿Vos puedes hablar un poco de las exhibiciones que hay en el museo? Por ejemplo, la exhibición de Megilat Esther. Ok. Yo hay solo 2 años que estoy el presidente de la fundación y de que empecé, antes de empezar, dije que debíamos recoger ciertos objetos religiosos de la comunidad, no para la religión, más para que se vea lo que tenemos. Y empecemos con las Megilat Esther. El año pasado, día de Purim, me fui a la sinagoga de Shishli, que es una de las más frecuentadas, y los que tenían Megilat, les dije, después de la fiesta, quiero tu Megilat. Solo uno no me dio, sino todos me dieron, y recogimos más de 60 Megilas. Hicimos una exposición realmente muy hermosa, y trajimos las fotos. El señor İzzet Kiribar, que es un fotógrafo muy importante y muy famoso, nos ayudó mucho y recogimos todas estas fotos y queremos hacer un librico para que toda la gente vean lo que tenemos como Megilas, como Megilas. Aparte de esto, vos conté un poco de los sitios arqueológicos. Hay una señora que labora por un año en el museo, que es arqueóloga y arquitecta. Y está preparando una grande exposición sobre lo que se topa sobre los judíos en los sitios arqueológicos. Hay mucho. Ahora un profesor, no es de Turquía, está hablando que tiene un documento del cuatren ciclo antes de Jesús, Jesucristo. No tenemos ainda este documento. Va a ser un punto muy importante para el pasado de los judíos en Anatolia. Te olvidaste de contarnos de la Megilat de Zaragoza. Sí, entre estas Megilat, a la fin de la exposición, a lo manco los 30% dijeron, no estamos empleando estas Megilat, las queremos dar al museo, y las tuvimos con grande placer. Tenemos una Megilat de Zaragoza en el museo. Esta Megilat de Zaragoza es una historia, es la familia Samuel que la tiene esta Megilat, y me las dieron emprestada. En Zaragoza había una comunidad judía, y esta comunidad judía, cuando el rey hacía ciertas festividades, salían con los Sefer Torah en la mano, no metían los seferes, la Sefer Torah entre los vestidos de la Sefer Torah, y estaban vacíos, y tornaban toda la ciudad y después la metían a la sinagoga. El otro día había una ceremonia, y el Sammas vio en su sueño que debía de meter la Sefer Torah adentro. Y metió todas las Sefer Torahs adentro de los vestidos de la Sefer Torah. Y había un visir, un negro visir, dijo al rey, mira, estos están haciendo alay conti y no están metiendo las Sefer Torahs adentro de los vestidos. Y el rey está pronto para condenar a muerte todos los judíos
Y el otro día, cuando hicieron el torno de la ciudad, los arrestó en un punto y miró, dijo, va a haber adentro de la Sefertora, y todas las Sefertoras estaban allá. Por esto escribieron una Megilá. Es la Megilá de Zaragoza, y tenemos en el museo exposado esta Megilá de Zaragoza. Una nueva exhibición, las mezquitas iglesias. En primero escribí un artículo en el Amanecer sobre un momento, sobre las mezquitas y sobre las iglesias que tienen Maguen David, el símbolo de Maguen David, adentro de la mezquita o de la iglesia. Es muy interesante, en la historia judía se ve la primera vez el Maguen David cerca de una sinagoga de Tiberia en el año, puede ser 400. Y en el primer libro de ley es en el año 1240 un rabino Caray que empleó este símbolo. En los años 1300, 1400, el rey que era en poder en Praga dijo a la comunidad judía, tenéis el derecho de hacer una bandera. Y hicieron una bandera colorada con un Maguen David doré a doré. Y emplearon esto 100 años. Y los judíos de Viena, viendo esto, y ellos empezaron a emplear la misma bandera, sino el Maguen David no fue el símbolo de los judíos. Es después que se hizo un símbolo de los judíos. Y en el fin del 19 y en el empecillo del 20 siglo, los cristianos y los musulmanos, como vieron que los judíos están empleando en cada lugar, se alejaron del Maguen David y empezaron a emplear la estrella de 5 puntos. Solo vemos más de 40-45 mezquitas que emplean este símbolo. Aquí estás viendo unos cuantos de estos símbolos. Uno es el Palacio de Topkapı, el otro es una otra iglesia en Eminönü. Estas todos tienen el símbolo del Maguen David. No es un símbolo judío, es un símbolo empleado. Tenemos fantásticas fotografías sobre esto y queremos hacer una otra exposición sobre este símbolo. ¿Nos puedes contar una actividad muy popular en el museo? Es que pueden mirar las recetas de comidas y el videos sí, de... es justo. ¿Cómo se hace? Estamos laborando todo modo para las comidas. Con Karen ayudamos mucho la municipalidad de Edirne, que está haciendo un libro sobre las comidas sefarades, de Edirne. Este libro va a ser publicado en turco, en inglés y en judeo-español. Creo que es por la primera vez que va a haber un libro en judeo-español sobre las comidas. Y realmente fue un libro muy elaborado y vamos a tener en poco tiempo estos libros. Y en el museo tenemos recetas de comidas y los que visitan el museo tienen el derecho de tomar una, como estás viendo ahora, están tomando estas recetas y ciertas personas son muy contentas cuando se van a casa a hacer el pan de España, porque se empezaron del museo cómo se hace el pan de España. O las köftes de plaza. Sí, o las köftes de plaza. Si no, es muy fácil.
pueden ver en los videos también cómo se hacen. Sí, es justo, es justo. Podemos pasar a excavaciones arqueológicas que se hicieron, por ejemplo, en la isla de Mármara. ¿Puedes contarnos un poco de esto? Sí, Lucy, bir şarjı versene. Sí, vos puedo contar. 4 meses antes de la epidemia, me fui a visitar una otra fundación. Estaba haciendo ciertas búsquedas sobre la arquitectura de la isla de Mármara. Y les dije, yo quiero venir con vosotros, y nos fuimos y me hicieron pasear todos los lugares judíos. La fotografía que estás viendo es el lugar de la sinagoga de Marmara Adası. La isla de Marmara puede ser muy importante por los que viven en Seattle. El año pasado había un congreso en Seattle sobre la cultura sefarad y allá en la universidad están laborando para esto. Y aquí hay 2 boticas que eran de los judíos y que saben de quiénes estas boticas. 2 judíos de la isla de Mármara. Y la más grande población de la isla de Mármara se fueron a Seattle y se hicieron los más grandes vendedores de pescados allá. El más grande comerciantes que venden el pescado salmón son originarios de la isla de Mármara o de Tekirdağ, Rodosto. Y una partida de Rodosto y de la isla de Rhodes se fueron a Seattle y les propuse de hacer mismo una exposición en juntos, no quisieron, creo, no quisieron. Lo vamos a hacer otro día, otro tiempo. Esta es una cosa muy interesante. Aquí estamos viendo la sinagoga de Edirne, Sí, que fue restaurada. Sí, tú sos también el curator o no sé, el presidente. Hacemos cada mes y medio una nueva exposición en la sinagoga de Edirne, porque no vos podéis imaginar, ciertos días hay más de 2,000 personas que visitan esta sinagoga. En Edirne tenemos Selimiye, que es una mezquita muy importante del arquitecto Sinan, y los que vienen a visitar esta mezquita vienen a visitar y la sinagoga. Hay un mes que metimos un tape adentro y puedes oír la historia de la sinagoga de Edirne y la historia de los judíos edirneses cada media hora en turco y en inglés. Y hay música sefardí, música turca que puedes oír. Hay unos cuantos meses, Uzunköprü es un casal muy cerca de Edirne y allá toparon en un río haciendo una búsqueda para pasar los buris del agua, una tomba de un rabino de 65 años. Y recogimos esta piedra y la vamos a meter en la sinagoga con la explicación que se puede mandar para que se vea la historia de los judíos edirneses. ¿Cuánto pesa esta piedra? Es más de 1 tona esta piedra, más de 1 tona. Difícil de llevarla, ¿no? Vamos a ver. Bueno, sí, esto era el nuevo proyecto. Sí. Y bueno, yo ahora te quiero demandar una cosa, que es, tú luchas mucho para la preservación del judeo español con el Shalom y el Amanecer.
Y quiero un poco que nos hables, porque bueno, esto, según es un programa cultural, también es un programa que es para la preservación del judeo español. Y tú visitas mucho, mucho y estás continuando a hacer. Un poquitico, si nos puedes hablar de lo que piensas y lo que sientes por el judeo español. Escribí la semana pasada al amanecer y después al Latino Comunidad lo que pienso. Realmente hay un otro amigo que escribió ayer un artículo. La corona laboró para la cultura sefardí, el latino, el judaísmo. Y todos empezaron a hacer CDs, Zooms, VCDs, todo modo de cosas. Y todos se acordaron que tenemos una lengua que debemos de elaborar mucho. El Centro Sefardí de Estambul hizo un léxico donde se echa ciertas palabras, Esto es un no dichas, mas grupo de ciertas WhatsApp. palabras. Ayer no tuvo tiempo de abrir y hoy de mañana había 59 WhatsApps. No tienen otro hecho. Cada día entero están enviando WhatsApps para esto. De la otra parte, estoy muy cantante porque solo en Turquía hay puede ser más de 50 o 60 personas que se están interesando para el judeo español. Y la cosa que me está agradando lo más mucho es que hay ciertos mancebos que viven en Turquía que están escribiendo por el Shalom y por el Amanecer y están enviando día entero mensajes como piensan lo más mucho a esta lengua. No puede ser, pero están pensando a esta lengua. Esto es muy, muy importante. Escribí que en los 1980 dijeron que esta lengua se murió. Ahora están viendo que se revivió. Y no se va a morir. No se va a morir. Se va a morir, puede ser al 22 ciclo, pero no en este ciclo. Nosotros no vamos a ver la fin de esta lengua. Inshallah. Inshallah. Bueno, ahora creo que algunos tienen unas demandas para ti y Rachel creo que escribió que quiere demandarte una cosa. Con grande placer. Hazte unmute, Rachel. Unmute. Rachel, hazte unmute. Mute, no me se está. Ok, Ya me sigo. Ahora ya me sigo, ok. Silvio, merci muy mucho. Fue muy interesante. Tengo unas cuantas demandas, Un placer. voy a empezar con lo que es más cerca a mi corazón. Si tenéis, si vuestras exposiciones incluyen alguna cosa sobre Izmir, la comunidad de Izmir. En Izmir, como ya sé que ya estuviste allá, arriba del Calbet Israel tenemos un museo chico. Es justo. Va a haber una parte sobre otras, ya sé que hablaste de Edirne y de Marmara y no sé cuál, ¿ma tenéis alguna cosa de Izmir? Izmir es una de nuestras partes y cuando hay vendedores de cosas judías, si es de Izmir, les demando en primero a ellos. Si quieres marcar, es vuestro derecho. Si no marcan, lo marcamos para el museo. En las exposiciones, por ejemplo, hay una grande exposición de fotografías de İzzet Keribar. Entre estas fotografías, una partida son de Izmir, son de Bergama, son de Gaziantep. No es solo de Estambul. La misma cosa, estamos imprimiendo por la segunda vez el libro de İzzet Keribar y de Naim Gülerius sobre las sinagogas de Estambul y de Anatolia y Tracia. Y este libro no es solo de Estambul. Esta exposición fue mismo en Israel, el Museo de Betatefusot. Había fotografías de Estambul, de Izmir y de otros lugares.
de todos los lugares. No hay ninguna discriminación. İzmir es mismo cuando organizan ahora ciertas exposiciones en la sinagoga portugala. Estamos enviando mismo exposiciones. Tienen el derecho de que enviemos tanto quieran, estamos enviando exposiciones a ellos. Yo quiero decirte, Rachel, que en los WhatsApps, grupos de WhatsApps que tenemos del Centro Sefaradí, del Grupo Léxico, hay muchos izmirlis que nos están escribiendo maravillas de cosas, vocabulario que nosotros en Estambul no conocemos, comidas que nosotros en Estambul no conocemos. Hay comida es una maravilla, mi dieta ya escapó. Muy agri. Y muchas dichas y proverbios, y estamos mirando si hay diferencias en el vocabulario de Estambul y de Izmir, que es una maravilla, porque hay bastante. Muy grande, hay muchas. Es muy grande. Yo también. Estamos recogiendo. Nuestra amiga Feride Petilón tiene este deber de recoger todo lo que se está escribiendo en este grupo de WhatsApp y meterlo, y vamos a ver lo que vamos a hacer después. ¿Me puedes meter a mí a este grupo? Porque yo tengo una lista muy larga. Seguro que te meto. Ya vas a ver maravillas de cosas. Esto, viniendo al museo, es que, según lo entendí, es que principalmente es la historia de Estambul que tenéis. No. No. Tenemos todo. Ya sé, aparte de fotografías. No, tenemos objetos de Izmir. Estos que te estaba demandando. No, muchos objetos de Izmir. Por ejemplo, tenemos una partida de la sinagoga de Rodoso, de Tekirdağ. Está allá. No hay ninguna discriminación. Tenemos objetos de todas las partidas de la Turquía. Sí. Y te puedo demandar qué se hizo la Quilá Zulfaris ahora. ¿A quién appartiene? Appartiene a la sinagoga de Neve Shalom, pero está alquilada a una organización. Ok. Gracias, merci mucho. Ok, no problema. ¿Hay otras demandas? Marcelo, tú estabas mirando. René Martín quiere hacer una demanda. Me llamo René. Sí, René, te estamos oyendo. Bueno, yo vivo en Gran Bretaña. Mi gran papá se llamaba Eddie Nathan y era profesor en la Escuela de la Alianza Israelita Universal en Estambul. Cuando era mancebo, ¿Cuál? de los hijos. Sí, Amande. Hay muchas. Bueno, no sé cuándo. Él murió en el 60. Bueno, cuando y empezó enviar su nombre podemos topar donde estaba profesor. Tenemos un libro de todos los profesores de la Alianza y con sus nombres podemos topar en qué ciudades y en qué escuelas estaban profesor. Sí, no, esta no es la demanda que quiero hacer. Ok. Cuando empezó su laboro de profesor en 1901, empezó en Edirne. Yo me fui a París a los archivos de la Alianza y ahí topé todas las letras que escribió a la escuela de París. Cada semana tenía que enviar una letra al centro para decir lo que hacía. Y allí hay unas descripciones muy buenas de la vida de los judíos en Edirne, que yo no sabía nada de todo esto. No sé si en el museo vosotros tenéis acceso a los archivos de París, porque ahí muchos profesores escribieron sobre la vida de los judíos en las comunidades de Turquía, no solo en Estambul, en Tekirdağ, en Edirne y en otros lugares. Y es muy interesante. Mismo en Gaziantep. Yo me fui a laborar en los archivos de la Alianza. 2 semanas fui ahí.
unos archivos de caer la baba. De verdad, yo me di muchas de estas letras, y la caligrafía, una maravilla, y se está meditando perfectamente, muy claramente. Y como dices, sí, quisimos una copia de estas todo, pero no fue posible de tomarlos, ¿no? Y no sirvió. A mí me dieron las copias de las letras de mi gran papá, porque yo soy la nieta. Sí, las otras no me las dieron. Okay. El problema con esto es que están escritas todas en francés. Solo es la traducción al ladino. Para nosotros. Hay algunas en ladino también, hay algunas. No, okay. Puedo dar ciertas explicaciones. Las 115 escuelas, los directores enviaban, no cada semana, mas cada 3 semanas, 2 semanas, una letra al centro a París, para lo que tenían de menester, o para dar la situación del cuartel que los elevos venían. Ahora esto está en digital. Sí, y se puede entrar. Es una muy buena idea. Vamos a hablar con la alianza para tener puede ser computer para que la gente puede entrar a la alianza y puede mandar las letras. Es en francés. Empezaron y antes de terminar, debo de decir, el solo museo en las comunidades de los países musulmanos, hay otro museo que es más, se fundó antes del Museo de Estambul en Marruecos. Ahora abrieron un segundo museo en Marruecos. En Marruecos existe un otro museo, no es el solo en un país de la mayoría musulmana, el Museo de Estambul. Y con estas letras hicieron el libro de Yelde Ermeni. Yelde Ermeni es en Kadıköy, en Estambul, y toda la historia la hicieron con las letras que tomaron de la alianza de Yelde Ermeni. Puede ser 200 letras, y con estas letras hicieron toda la historia de Yelde Ermeni, un libro maravilloso. Merci mucho, Silvio. Para darnos esta idea. Merci mucho. Merci. Marcelo, ¿hay más? Karen. Sí. Tenemos muchos saludos y demandas que la gente fue dejando en nuestro chat. Lo voy a mandar un poquitico para que todos sientan que los consideramos adentro de nuestra reunión. ¿Te parece bueno? Sí, dejamos. Bueno, tenemos Esther Salem, que hemos dicho buenos días. Juan Sánchez, que nos saluda a todos de Seattle. Yvonne Stern, buenas tardes, dice de Río de Janeiro. Sara Sufrim nos dice shalom a todos. Rachel Melamed, con mucho placer de participar desde Porto Alegre de Brasil. Zelda y Julio Stern nos mandan saludos de México. Tenemos Ida Ben Romano, que nos manda saludos desde buenas tardes de Estambul. Ella es de Bully Hazan, que nos manda desde Israel. Odilia, que nos manda buenos días de Oklahoma. Edith Gateño, que la conocemos y muy mucho, nos dice buenos saludos de Estambul. Bárbara Estrada, que nos manda saludos de Ciudad de México. Manuel desde Barcelona. Maurice Alcabez desde Panamá. Nos están saludando desde Argentina. Esther Adjimán. Mónica Jarpa desde Chile. Silvia y Fred Weiser de México. Nos mandan saludos. Beatriz Burgos Arango desde Colombia.
Tenemos y muchos países diferentes, de una banda y de la otra del mundo. Joaquín Cochen desde Brasil. Saludos a Karen y Silvio Badía del ex cónsul general en Estambul, que se llama Johan. Tenemos Pablo y Nora Penchader desde Argentina. Tenemos, a ver, más. Algunas demandas también nos van viniendo. Dice Esther Hassan, lo sigo viendo y escuchando cada vez. Muy bueno el labor y el esfuerzo. Un beso. Rachel Melamed nos dice, colaboraremos con mucho placer. Muchas gracias, Rachel. Nos mandan saludos desde Israel, de la Itahdut, Yotze Turquía de Israel. Nos mandan, a ver, saludos a todos de Eli Abadi. A Jack Kohenak, que bien lo conocemos. Mostrates vosotros una foto y él dice, la foto detrás de mí es de mi gran papá, Jacob Cohen, cuando sirvió en el Askerlik turco. No sé si pudimos ver esa foto, pero es interesante toda la información. Nos mandan, a ver. Sí. Oh, hermoso hombre. Levanto un poco. No estamos viendo su cara. No le vemos la cabeza, Jack. No le vemos la cabeza, solo el cuerpo. El ecrán no se levanta un poco. No está pudiendo. Y él tenía mustacho como a ti, creo. Sí, ya tiene mustacho, ya tenía. Sí. Nos dice Johan que hemos dicho que queremos esta foto al museo. Sí, sí, ya está. Ok. Mira, nos dice Johan que hemos dicho que había sido cónsul, que en noviembre estuvo en Roma, en el Museo del Ghetto, y vio una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, y dice que vio cartas que hablan de los judíos turcos residentes en Italia. Está interesante esto también, ¿no? Para demandarle al museo si vos puede dar copia de estas cartas, si no sabes. El ambasador Shoam que dijo esto. Se llama Johan, nos puede mandar, puede ser más señas de cómo comunicarnos con él, ¿no? Ok. Puede ser. Tenemos, a ver, Luisa Clich también nos manda que parece que la mamá le contaba que cuando alguien se portaba mal, la maestra le hacía rodearla y señalarla, como vosotros contaste. Aquí nos dice otra vez, Johan, los turcos actuaron muy bien y dijeron de regresar a todos los italianos en la Turquía. Nos manda Eres allí, saludos de Montreal. Dice, esta primera foto de cerámica está hecha de la parte de mi madre. Puede ser una que mostrates al empecillo. Nos dicen, saludos a todos los amigos que se recogieron hoy de todo el mundo en este encuentro de parte de Yosef Negrin desde Israel. Mónica Selanikio nos escribe desde Montevideo y nos manda muchos saludos. Tenemos y muchos. Estoy mirando y escogiendo algunos porque para que no nos enfasiemos y podamos continuar. Dice Tuna, nos dice que su gran papá
padre de su madre, nació en la isla de Mármara y se llamaba Haim Baruch, que después se fue a vivir a Tequirda. Tequirda, perdón. Sí. Nos saludan Perla Matilde Noé, nos saluda de Tucumán, desde Argentina, y tiene primos en Estambul y también Izmir Liz, y les manda muchos cariños. Una demanda. Espera que voy a meldar un poquitico esto, que están de mucho antes, están de hace más de una hora estos saludos. Dice, alguien que no puedo identificar, dice que también están haciendo un museo en Selanik y que van a empezar la Dino ahí cuando se abra. Ross Cohen nos dice que hay un sitio. ¿Cómo? Ross Cohen, sí. No, Ross Cohen dice que hay un sitio importante aparejado por los académicos israelianos y nos manda el adreso que está en el chat. Y Perla Matilde, bueno, ya pasé sus saludos y tenemos muchos saludos más. Dice Morida Alcabez, felicitaciones para el señor presidente Silvio Norvadía, qué buen labor, que no tenía idea de que se estaba haciendo este labor increíble. Bueno, por suerte, por más bueno que tenemos de estar aquí todos y darlo a conocer. Esta es nuestra idea de los organizadores, de que podamos expandir todo lo que estamos haciendo. Como dijo Silvio al empecillo, estamos elaborando mucho. La pandemia nos está haciendo conocer muchas cosas que no conocíamos, mas los laboros vienen de antes. Es que no teníamos, puede ser la manera o el penserio de difundir tanto como ahora, pero todo esto que ahora estamos conociendo a poco o a mucho, porque hay muchas ofertas de conferencias y de todo modo de cosas, pero se venía elaborando de mucho, no es que lo tenemos de ayer, todo esto aparejado, es que lo estamos dando a conocer ahora y vosotros tenéis la oportunidad de verlo y de conocerlo también. ¿Queréis decir alguna cosa más? Tenemos mensajes, pero podemos, quería Rachel hacer una demanda. ¿Me dijiste, no? Sí, tengo una demanda y también una foto. Si Jake ha mostrado el suyo, voy a mostrar el mío también. En primero, mi demanda era sobre, estaba mirando los objetos que tenéis en el museo y vi que tenéis, uno puede ser más tickets, que es donde se meten las cifras Torah, más de tabla. ¿Vos puedes decir en qué comunidades se usaban estos? Sí, en las comunidades mizrahis, Gaziantep, Urfa, Antakya y todas estas, Adana, en todas estas ciudades empleaban cachas para las sefertoras. En Estambul, en Izmir, tenemos mapas. Son de Cadife. Sí. Sí, de Cadife. De velour, sí. Sí, es la diferencia. Son de los mizrahis. ¿Puedo mostrar mi gran papá? De 1900. Con grande placer. Ok, share screen. Placer. Amado. Sí. ¿Lo ves? No sé si estás pudiendo meldar, hecho de mano en 1915 en Izmir por un Samuel Telias, diseñado a mano. Nos contan que este gran papá mío que murió mucho antes que se casara mi papá, era muy religioso y no se dejaba fotografiar. Este es el solo imagen que tenemos de él. Es muy grande, lo tengo en mi casa, aquí en Dallas, Texas. Nunca se soñaba que iba a venir su
ilustración aquí en América. En todo caso, él es un amigo que teníamos con don Samuel Tellas, que lo diseñó bajando encima de su escalera en Izmir. Y era un cuadro muy grande que siempre estaba en la pared de nuestra casa, y cuando mi mamá vino a la América a verme una vez, le dije, no quiero nada, solo quiero este tabló, y me lo trujo. ¿Cómo se llamaba? Samuel también. Samuel. Y mi hijo Samuel tiene su nombre. Sam. Sí. Muy interesante. Sí, esto, pues puedo mandar una copia, tengo buena resolución de una copia. Con grande placer. Sí. Así no tenéis una cosa de Izmir. Sí, sí, de acuerdo. Merci mucho. Ok. Merci muy mucho. Fue una maravillosa entrevista, Karen. Te felicito y te felicito a ti, A Silvio. Silvio. Fue una maravilla. Todos los que van a venir a Estambul. No puede ser este año, el año que viene, 2 años Inshallah. después. Y cuando vienen, los esperamos al museo. Seguro. Con grande placer, seguro. Hablar. Inshallah. Se puede hablar, no sé. Bueno, estamos ya pasados. Tenemos muchos saludos y mucha gente que nos acompaña hoy. Tenemos algunos elevos de los cursos que están mandando saludos. Por Masai que tenemos tantos y tantos elevos en tantos cursos que están escribiendo al chat en ladino. Esto está muy hermoso. Ya estamos un poco pasados de la hora. Si queréis, vamos a mostraros y presentaros la actividad del domingo en Viñán, que tenemos como Balabai a Brian Kirchner con su invitado Joe Jalio, que nos van a hablar sobre de door en door el ladino en los Estados Unidos, cómo se creció de generación a generación el ladino en los Estados Unidos. Y ya tenemos a Brian presente aquí. Gracias. Entonces, los encorajamos a encontrarnos a la misma hora el próximo Al-Had. Y si queréis, como vos dijimos, ayudarnos a poder tener este Zoom tan ancheado como hoy, que somos casi 200 personas mirando, por favor, podéis darnos una ayuda a sefarad.com, Ryan Control. Entonces, aquí podéis dejar, si queréis, una ayuda para la actividad. Y bueno, ¿tenéis alguna cosa más de decir, Karen y Silvio? Muchísimas gracias. Excelente Balabaya y Mozafir, que nos dijeron tantas novedades, saberes del museo, que ahora tenemos todos ganas, por seguro, de visitarlo, ¿no? Sí. Bien, serán los bienvenidos, siempre. Cuando nos deje la corona, entonces iremos para ahí a visitar al museo y conocer tantas hermosas actividades. Exactamente. Va a ser un grande placer. Silvio, muchas gracias. Especialmente a Silvio, que participó y que elaboramos juntos para preparar esta presentación. Muchas gracias, Silvio. Muchas gracias, Karen. Queremos decirnos que... Marcelo. Gracias, merci mucho. Queremos deciros que todos los anuncios y comentarios y saludos que nos dijimos en la presentación lo vamos a pasar tanto a la Balabaya como al Muzafir por escrito, para que si tienen de responder alguna cosa que no vos dijimos aquí, entonces ellos lo pueden hacer en forma privada. Así que, gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta hora. Nos veremos el Al-Had en Viñán con el nuevo encuentro de Al-Had. Bye. Bye.